Nadie imagina que el abandono puede llegar en silencio, sin gritos ni golpes, como una puerta que se cierra despacio mientras todo lo que conocías se queda del lado equivocado. Nadie cree que una vida entera puede romperse en una mañana cualquiera, con el sol entrando por la ventana y los hijos aún dormidos. Pero fue así como comenzó esta historia. No con un escándalo, no con una discusión final, sino con una ausencia que, poco a poco, se volvió definitiva. Ella se llamaba María. No porque ese nombre sea importante, sino porque podría ser el de cualquier mujer que creyó en el amor como un proyecto de vida. María llevaba una existencia sencilla, casi invisible para el mundo. Vivía en una casa pequeña, en un barrio donde las calles conocían sus pasos y las paredes guardaban los ecos de risas infantiles. No había lujos, pero tampoco faltaba lo esencial. Su riqueza estaba en la rutina. Despertar temprano, preparar el desayuno, alistar a los niños para la escuela, esperar a su esposo al final del día. María no soñaba con grandes cosas. Nunca las necesitó. Su mayor deseo siempre fue la estabilidad, esa sensación de seguridad que nace cuando crees que el mañana será parecido al hoy. Había aprendido a conformarse, no por falta de ambición, sino porque la vida le enseñó que la tranquilidad también es una forma de felicidad. Mientras otros perseguían dinero o reconocimiento, ella perseguía días tranquilos y noches en paz. Su esposo era el centro invisible de esa estructura. No era un hombre cruel, al menos no al principio. Era distante, callado, cada vez más ausente. Pero María confundió ese silencio con cansancio, con estrés, con problemas que se resolverían solos. Pensó que el amor, como tantas cosas, atravesaba etapas difíciles. Nunca imaginó que esa distancia era el comienzo de una huida. En ese hogar humilde, cada objeto tenía una historia. La mesa con marcas de lápices infantiles, el sofá gastado donde los niños se dormían viendo televisión, la cocina pequeña donde María cocinaba siempre lo mismo, estirando lo poco que tenían para que alcanzara para todos. No era pobreza extrema, pero tampoco abundancia. Vivían ajustados, dependiendo de cada salario, de cada moneda contada al final del mes. Y aún así, María se sentía completa, o al menos eso creía. Porque el conflicto central de esta historia no comenzó cuando él se fue. Comenzó mucho antes, cuando ella empezó a desaparecer dentro de su propio matrimonio, cuando sus esfuerzos dejaron de ser vistos, cuando su sacrificio se volvió una costumbre cómoda para alguien que ya había decidido irse, pero todavía no encontraba el valor o la crueldad para hacerlo. Este no es solo el relato de un abandono, es la historia de una mujer que fue dejada atrás cuando más vulnerable era, y de un hombre que creyó que podía regresar cuando el dolor ya había hecho su trabajo y la transformación estaba completa. Es la historia de cómo la pobreza no siempre es la falta de dinero, sino la falta de apoyo, de respeto y de amor. Y sobre todo, es la historia de lo que ocurre cuando alguien a quien creías indispensable se va. Y tú, contra todo pronóstico, aprendes a sobrevivir sin él. Al comienzo, el matrimonio de María no fue una historia trágica. No nació del dolor ni de la necesidad, sino de una ilusión compartida, sencilla y honesta. Se conocieron jóvenes, cuando la vida todavía parecía una promesa abierta y el futuro no tenía forma definida. Él no era un hombre ambicioso, pero hablaba con seguridad, prometía estabilidad, hablaba de trabajo, de formar una familia, de construir algo que fuera solo de ellos. Para María, eso era suficiente. Nunca buscó un hombre que la deslumbrara, sino uno que se quedara. Los primeros años estuvieron marcados por pequeños esfuerzos compartidos, mudanzas improvisadas, muebles prestados, trabajos que iban y venían. Nada era fácil,
pero todo parecía posible. María aprendió rápido a sostener la casa, a estirar el dinero, a ahorrar donde podía y a callar donde sentía que no valía la pena discutir. Él, por su parte, asumió el rol de proveedor con una mezcla de orgullo y presión, una carga que nunca supo expresar en palabras. Con la llegada del primer hijo, la dinámica cambió. Luego del segundo, y cuando el tercero nació, el cansancio ya se había instalado definitivamente en la relación. María pasó a vivir para los niños. Su cuerpo, su tiempo y su energía dejaron de ser propios. Dormía poco, comía rápido, siempre pendiente de alguien más. Él empezó a sentirse desplazado. Aunque nunca lo dijo abiertamente, prefería el silencio a la conversación, la ausencia al conflicto. Las señales del desgaste aparecieron de forma gradual. No fueron explosiones, sino grietas pequeñas. Menos conversaciones, menos miradas, menos interés por lo que María sentía. Él llegaba tarde, se encerraba en su mundo, respondía con monosílabos. María intentaba acercarse, preguntar, entender, pero cada intento chocaba con un muro invisible. Aún así, ella insistía. Creía que el amor también era resistencia. Los sacrificios se volvieron desiguales. María renunció a oportunidades, a trabajos, a sueños personales para sostener la familia. Él comenzó a sentir que esa vida lo asfixiaba. No por los hijos, sino por la responsabilidad constante. Mientras ella veía el matrimonio como un proyecto que debía cuidarse, él empezó a verlo como una carga que lo limitaba. Hubo discusiones, pero siempre inconclusas. Él evitaba profundizar. Ella terminaba cediendo. María tenía miedo de romper lo poco que aún parecía mantenerse en pie. Prefería el cansancio conocido antes que la incertidumbre de quedarse sola con 3 hijos. Esa renuncia silenciosa fue preparando el terreno para lo inevitable. Poco a poco, él dejó de estar presente incluso cuando estaba físicamente allí. Su ausencia emocional se volvió habitual. María aprendió a no pedir demasiado, a no exigir atención, a conformarse con migajas de normalidad. Y mientras ella se adaptaba para sostener la familia, él se alejaba cada vez más, convencido de que su salida era solo cuestión de tiempo. Sin saberlo, María ya estaba siendo abandonada, solo que todavía compartían el mismo techo. El abandono no llegó con gritos ni con una discusión final que lo explicara todo. Llegó de la manera más cruel, en silencio, en un día común, cuando María menos fuerzas tenía para resistirlo. Era una mañana gris, sin nada especial que la distinguiera de tantas otras. Los niños aún dormían, la casa estaba en silencio y ella preparaba el desayuno como siempre, repitiendo gestos automáticos que ya no requerían pensamiento. Él apareció con una calma extraña, demasiado controlada. No había enojo en su rostro, tampoco tristeza, solo una distancia fría, como si ya hubiera tomado una decisión hacía tiempo. María sintió algo en el estómago antes de que él hablara, una intuición amarga que le erizó la piel. Cuando finalmente dijo que se iba, no lo hizo con dramatismo. Lo dijo como quien anuncia un cambio de horario, como si no estuviera rompiendo una vida en 2. No explicó demasiado. Dijo que ya no podía más, que necesitaba pensar en sí mismo, que la relación estaba muerta. Usó frases vacías, aprendidas, sin mirar a María a los ojos. No mencionó a los niños, no preguntó cómo harían, simplemente afirmó que no era feliz y que no pensaba seguir fingiendo. María quedó paralizada. No gritó, no lloró en ese instante. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sintió un peso en el pecho, una presión que le dificultaba respirar. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo lo miró recoger algunas cosas, meterlas en una bolsa con torpeza, como si tuviera prisa por escapar. Cuando los niños despertaron, la escena se volvió aún más cruel. El más pequeño preguntó por qué papá estaba guardando ropa.
El mayor entendió sin que nadie se lo explicara. María quiso protegerlos, pero no sabía cómo. Él evitó despedidas largas, apenas una caricia rápida, incómoda, sin promesas. No hubo abrazo para María, solo una puerta que se cerró detrás de él. El sonido de esa puerta quedó grabado en su memoria. No fue fuerte, pero fue definitivo. En ese instante, María entendió que estaba sola. No solo emocionalmente, sino en lo práctico, en lo económico, en todo lo que vendría después. El miedo llegó tarde, pero llegó con fuerza. Miedo a no poder sostener a sus hijos. Miedo a no ser suficiente. Miedo al futuro. El abandono no fue solo físico, fue una humillación silenciosa. Él se fue sin mirar atrás, sin asumir consecuencias, sin cargar con el peso que dejaba. María quedó en medio de la casa, rodeada de juguetes, platos sucios y una realidad que no había elegido. Ese día, la vida que conocía terminó, no con un golpe, sino con un vacío. Y el vacío fue lo que más dolió. Después de que él se fue, el tiempo dejó de avanzar con normalidad. Los días se volvieron largos, pesados, difíciles de distinguir unos de otros. María seguía despertando temprano, preparando el desayuno, llevando a los niños a la escuela, pero todo lo hacía en automático, como si su cuerpo se moviera sin que ella estuviera realmente presente. La ausencia no gritaba, pero se sentía en cada rincón de la casa, en la cama vacía, en el armario con espacio de más, en el silencio de las noches. El dinero comenzó a escasear casi de inmediato. Lo poco que él dejó no alcanzaba para cubrir los gastos básicos. María nunca había administrado sola una casa con 3 hijos. Siempre había confiado en que, aunque no sobrara nada, al menos habría estabilidad. Esa seguridad desapareció de un día para otro. Empezó a contar monedas, a retrasar pagos, a elegir qué factura podía esperar y cuál no. La vergüenza se volvió una compañera constante. Vergüenza de pedir ayuda, de explicar su situación, de admitir que no sabía cómo seguir. Evitaba a los vecinos, a las madres de la escuela, incluso a su propia familia. Sentía que había fallado, aunque no entendía en qué. La culpa se instaló en su mente como una voz persistente que le repetía que tal vez no había sido suficiente esposa, suficiente mujer. El cansancio físico se acumuló rápidamente. María empezó a dormir mal, a comer poco, a descuidar su propia salud. Había días en los que se mareaba, en los que el cuerpo le pedía descanso y ella no podía concedérselo. No tenía opción. 3 niños dependían de ella, 3 bocas que alimentar, 3 uniformes que lavar, 3 preguntas que responder sin mostrar miedo. Los niños también cambiaron. El más pequeño lloraba por las noches, preguntando cuándo volvería papá. El del medio se volvió silencioso, retraído. El mayor intentaba ser fuerte, pero cargaba una tristeza que no sabía expresar. María los observaba y sentía que el abandono no solo había sido contra ella, sino contra ellos. Hubo días en los que la desesperación fue tan intensa que pensó que no saldría de ahí. Se sentaba en el suelo de la cocina con la espalda contra la pared, intentando respirar mientras las lágrimas caían sin control. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo alguien podía irse así, sin mirar atrás. La pobreza no llegó de golpe, pero se instaló lentamente. Cambió marcas, redujo comidas, apagó luces antes de tiempo. Aprendió a estirar lo poco que tenía. Aprendió a sonreír frente a los niños, aunque por dentro se estuviera rompiendo. En lo más profundo de ese pozo, María sintió algo peor que el miedo, la sensación de no existir para nadie más que para sus hijos, como si su vida se hubiera reducido a sobrevivir un día más. No había sueños, no había planes,
Solo resistencia. Y cuando todo parecía perdido, cuando la idea de rendirse empezó a parecer tentadora, algo dentro de ella comenzó a moverse lentamente. Todavía no era fuerza, era apenas una chispa, pero fue suficiente para no dejarse caer del todo. El cambio no llegó como una revelación repentina ni como una decisión heroica. No hubo un día específico en el que María se despertara fuerte y decidida. El giro comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible, en medio del cansancio y la rutina. Fue una mañana común frente al espejo cuando se dio cuenta de que apenas se reconocía. Tenía ojeras profundas, el rostro apagado, el cuerpo tenso. No se vio fea ni derrotada, se vio cansada de sufrir. En ese momento entendió algo fundamental: nadie iba a volver para salvarla. Él no regresaría arrepentido, ni el dinero aparecería por milagro, ni la vida se volvería justa de pronto. Si algo iba a cambiar, tendría que empezar por ella, no por venganza, no para demostrar nada a nadie, sino para poder seguir viviendo sin sentir que cada día era una condena. María empezó por lo único que estaba a su alcance: pequeñas decisiones. Se obligó a comer mejor, aunque fuera poco, a dormir una hora más cuando podía, a levantar la cabeza cuando caminaba por la calle. Parecían gestos insignificantes, pero cada uno era un acto de resistencia contra la idea de que ya no valía nada. Un día, mientras esperaba a los niños en la escuela, escuchó a dos madres hablar sobre un trabajo temporal. Limpieza, pocas horas, pago modesto. No era el empleo de sus sueños, pero era una oportunidad. Dudó antes de preguntar. La vergüenza aún estaba ahí, pero esta vez no ganó. Hizo la pregunta y consiguió el trabajo. El primer sueldo no resolvió sus problemas, pero cambió algo dentro de ella. Era dinero ganado con su esfuerzo, con su tiempo, con su dignidad. Por primera vez desde el abandono, sintió que tenía un mínimo control sobre su vida. Esa sensación, pequeña pero poderosa, se convirtió en motivación. María comenzó a organizar mejor sus días. Madrugaba más, se acostaba más tarde. Dejaba a los niños en la escuela, trabajaba, regresaba, cocinaba, ayudaba con las tareas. El cansancio seguía siendo enorme, pero ahora tenía un propósito distinto. Ya no era solo sobrevivir, era construir algo nuevo, aunque aún no supiera exactamente qué. También empezó a cambiar su forma de pensar. Dejó de preguntarse por qué él la había abandonado y comenzó a preguntarse qué podía hacer ella con lo que le había quedado. Entendió que no podía controlar el pasado, pero sí el presente. Y eso le devolvió una parte de su poder. Hubo días de duda, de miedo, de ganas de rendirse. Pero cada vez que pensaba en volver atrás, miraba a sus hijos. No quería que crecieran creyendo que la vida solo se aguanta. Quería que aprendieran que también se enfrenta. El giro interno de María no fue ruidoso ni espectacular. Fue profundo, silencioso, real. Y sin darse cuenta, estaba dando los primeros pasos hacia una reconstrucción que cambiaría su destino para siempre.